Muy buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa en la que se dará a conocer los detalles que se trataron esta mañana en la Mesa de Justicia. Y para iniciar, aprovecho para dar la palabra al doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, quien nos dará una presentación sobre las estadísticas en materia penal. Bien, muy buenos días con todos y con todas. Un nuevo saludo a las autoridades del sector justicia que nos acompañan, señor presidente de la Corte Nacional, señor fiscal general, señora ministra de Justicia. Entiendo que también se incorporará el doctor Ernesto Pazmiño. En fin, como ustedes saben, esta mesa se reúne con cierta regularidad con el objetivo de coordinar acciones. Este es uno de los aspectos fundamentales para la eficiencia de las instituciones y el avance de los objetivos comunes que tenemos en el respeto máximo de las autonomías institucionales y de las funciones del Estado, pero coordinando acciones para poder servir mejor a los ciudadanos y en conjunto analizar y evaluar los avances que tenemos, los desafíos pendientes y poder coordinar acciones entre todos. De la riqueza de esta mesa de justicia se basa justamente en la voluntad institucional de trabajar coordinadamente para servir mejor a los ciudadanos. La reunión ha sido muy intensa, como siempre, con muchos temas que hemos topado. Hemos concentrado nuestros esfuerzos en analizar y evaluar el sistema judicial en general en el año 2015 y poder establecer algunos aspectos de coordinación adicional. Y me tomaré un tiempo para transmitirles a ustedes un resumen del análisis estadístico que hemos realizado en conjunto del sector justicia sobre estas estadísticas. Adicionalmente, una información específica sobre el sistema de mediación y su impacto en la descongestión y prevención en el sistema de justicia. También unos aspectos puntuales que le pediré al doctor Néstor Arbito que comparta con ustedes sobre un análisis que hemos hecho sobre aspectos relacionados con el COIP, unas reformas muy puntuales que podrían ser beneficiosas para perfeccionar un buen código como es el COIP, pero que como obra humana puede también perfeccionarse, e información sobre las boletas electrónicas que se encuentran en funcionamiento. Muy rápidamente, sobre el tema de cobertura judicial, tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cobertura por encima del promedio latinoamericano, que es de 11, y que nos permite tener una cobertura adicional. Pero lo interesante e importante de esta cobertura, tanto a nivel de fiscales, de defensores y de jueces, es que en el caso de los jueces y de fiscales, el 100% de estos funcionarios son de carrera, responden a un nombramiento y no como en el pasado la gran mayoría eran de contrato. Los defensores públicos se encuentra el proceso de nombramiento en marcha, el concurso pertinente para ganarse un nombramiento en la función judicial. Y lo que les mencionaba, no solamente tenemos una cobertura judicial mayor, sino que esos jueces responden a una carrera judicial que es el elemento fundamental de garantía de su independencia, es decir, que su origen sea meritocrático y que respondan a una carrera sujeta a evaluación de desempeño, a régimen disciplinario, a estabilidad, a carrera, a buenas remuneraciones. Y la evolución es muy interesante desde el año 2011. Antes el 40% de los jueces eran a contrato temporales sin carrera, y hoy tenemos el 100% de nuestros jueces provenientes de un banco de elegibles, con nombramiento el 99% y un 1% que es un número razonable de personas que están cubriendo vacantes, que están cubriendo vacaciones, pero que todos provienen de un concurso. Eso es lo importante. 99% con nombramiento, con estabilidad, que es uno de los elementos fundamentales de la calidad de una carrera judicial, que es uno de los énfasis que ha puesto el Consejo de la Judicatura y el sector justicia en lo que significa ofrecer una justicia de calidad a los ciudadanos. 100%, por lo tanto, de funcionarios, fiscalía y jueces provenientes de concursos y apenas un 1% relacionado con el reemplazo de jueces que se encuentran en vacaciones o por motivos de salud. A nivel de temas de género, tenemos también una presencia mucho mayor de mujeres en la función judicial ecuatoriana. Antes apenas el 19% representaban juezas de la función judicial, y hoy tenemos ya un 35, 34, 35% de personas. Y esto es producto justamente de los concursos, y la tendencia justamente es a una equiparación, pero esto es producto natural de concursos que se están realizando meritocráticos. Sobre el tema de la producción judicial, de la productividad judicial,
también rápidamente, aquí todas las realmente importante, una mayor cobertura, por lo tanto también ha aumentado la demanda del servicio, pero la oferta del servicio ha crecido mucho más y sobre todo la productividad de esa oferta se ha multiplicado por 5 veces, con lo cual si bien la demanda ha crecido en un 35%, la productividad en cambio se ha multiplicado por 5, con lo cual tenemos un sistema que despacha más de lo que ingresa descongestionando realmente. En materia penal, específicamente, la realidad es similar. Tenemos un aumento de cobertura. La gente, por lo tanto, tiene mayor posibilidad de realizar las denuncias. También hemos aumentado materias que antes no había y con la cobertura suficiente, como violencia intrafamiliar. Todos los temas contravencionales están mucho mejor servidos porque hay una mayor cercanía de la justicia penal en nuestro país, tanto a nivel de cobertura judicial, fiscalía, como de las unidades judiciales en su conjunto. Los delitos flagrantes se juzgan con mayor agilidad. Todo esto nos produce un aumento igualmente exponencial de la productividad judicial en materia penal, que antes tenía apenas 24.000 sentencias en el año 2008, y hoy hablamos de 394.000 sentencias en materia penal. Aumentamos el número de jueces, es cierto, ha aumentado también el número de fiscales, debemos aumentar incluso un poco más el número de fiscales, pero con esos recursos en cambio se ha básicamente multiplicado por 15 la productividad en materia penal específicamente. Por eso Ecuador es reconocido como uno de los países en América del Sur que mejor lucha contra la impunidad, siempre garantizando el debido proceso. Sobre el tema específicamente del funcionamiento de materia penal del sistema, y aquí estos son resultados de trabajo en conjunto, permítanme que yo los presente, pero esto es un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, pero este gráfico demuestra justamente ese tipo de coordinaciones. Pasamos de caducidades de prisión preventiva que en años anteriores llegaban hasta 1.000 casos, 2.000 casos por año. En el año 2015 lo terminamos con 7 caducidades de prisión preventiva. Realmente es un tema absolutamente residual. Esto significa 0.03% de los casos en materia penal con detenidos que pueden haber producido una caducidad. 7 casos apenas desde cierto punto de vista. Pero debo decirles también que esto ha significado análisis disciplinarios para constatar si esas caducidades se produjeron por la negligencia de algún funcionario. En 4 ocasiones han habido decisiones disciplinares que se han tomado para justamente sancionar aquello que se debe sancionar si es que se ha producido una caducidad por algún efecto de negligencia. Pero la mejora del sistema permite justamente que en tiempos procesales óptimos, 6 meses o máximo 1 año, dependiendo del tipo de delito, haya la sentencia pertinente y no haya caducidad de prisión preventiva, siempre partiendo del principio de presunción de inocencia, pero evitando también la impunidad. Sobre las audiencias fallidas en materia penal específicamente, es un trabajo coordinado, muy coordinado con la Fiscalía General y con la Defensa Pública. Se mantiene un estándar por debajo del 4% de audiencias fallidas, superado ese tiempo nefasto donde el 35, 40, 50% de las audiencias convocadas en la primera convocatoria no se instalaban. Hoy día hablamos de la excepción de estas situaciones que pueden darse por fuerza mayor, por supuesto, a nadie se le puede exigir lo imposible. Sobre el tema de videoconferencias, ya es una realidad el sistema de videoconferencias, la comparecencia de peritos, policías, testigos a través de videoconferencia para que no se frustren las audiencias y haya una mayor lucha contra la impunidad. Se han realizado 7.281 audiencias utilizando el sistema de videoconferencia, que representa un poco más del 6% del universo de audiencias, principalmente de juzgamiento en materia penal. Además, esto incluye algunos procesos con participación de testigos y peritos desde otros países, desde Europa, desde Argentina. Ecuador también ha participado, sus operadores de justicia como testigos, la policía ha participado como testigos en procesos penales en otros países. Se ha recibido incluso desde esa perspectiva el reconocimiento de otros países por la eficiencia y el aporte y la cooperación internacional penal del Ecuador a través del sistema de videoconferencia, que además ha significado el ahorro de casi $3 millones en cuanto a lo que significaba las audiencias que se frustraban por la falta de comparecencia de testigos, peritos, y además los procesados también comparecen desde los centros de rehabilitación social. Ahí se ha coordinado mucho con el Ministerio de Justicia, que también ha instalado estos equipos en los centros de rehabilitación, y hay mucho ahorro de recursos para la Policía Nacional también, de lo que significa el traslado de detenidos, todos sus operativos de seguridad para trasladar detenidos, sobre todo de máxima seguridad, que son ahorros al erario público, al trabajo que hace el Ministerio de Justicia.
Sobre el tema de grabación de audiencias y actas resumen, también es un efecto positivo del Código Integral Penal. Hemos realizado más de 166,000 audiencias que terminan con actas resumen y que significa un ahorro de tiempo, ya que ya no hay que transcribir con horas hombre, papel, todo lo que ocurrió en una audiencia, cuando esto queda grabado en un sistema informático y con todas las seguridades pertinentes, y adicionalmente se reduce a papel exclusivamente lo esencial a través de las actas de resumen. Ahí tenemos alrededor de un ahorro de horas hombre y de recurso público en general de casi 3 millones de dólares también, solamente sobre ese rubro específico. Sobre el principio de favorabilidad, es decir, una persona que puede obtener su libertad por una ley posterior más benigna, con la entrada de vigencia en el COIP, se han evacuado todas las audiencias sobre el principio de favorabilidad de las personas que se encontraban privadas de libertad. No existe ninguna pendiente. Si luego alguien tiene derecho a alguna audiencia, se la evacuará oportunamente. Se han hecho 2.953 audiencias, se han evacuado todas, y de las cuales 2.353 personas, 56 personas han obtenido su libertad, 597 se les negó porque este es un proceso de 97 casos. Sobre las unidades de flagrancia, todos sabemos, y paso muy rápido sobre esto, el funcionamiento de este nuevo modelo de gestión, que está dando muy buenos resultados para juzgar los delitos flagrantes, pero adicionalmente nos garantiza debido proceso, nos garantiza además una lucha contra la impunidad respetando el principio de inocencia. En este tiempo se han evacuado 79.398 infracciones de delitos flagrantes atendidas en las unidades de flagrancia, y un elemento muy importante que a veces pasa desapercibido: no existe ninguna persona sin fórmula de juicio en nuestro país por encima de las 24 horas. Es decir, dentro de las 24 horas de la detención hay fórmula de juicio. O se determina que esa persona no debía ser aprehendida y por lo tanto se la pone en libertad inmediatamente, o dentro de las 24 horas es procesada con fórmula de juicio, ya sea en libertad o con prisión preventiva. Es decir, el Estado ecuatoriano está garantizando al 100% que no hay detenciones arbitrarias. Una persona que puede ser aprehendida en delito flagrante es puesta inmediatamente dentro de las 24 horas, dentro de la autoridad competente, y se legaliza su detención dentro de esas 24 horas o sale en libertad. Ese es un elemento fundamental de lo que significa un Estado de Derecho. Ninguna persona aprehendida se queda sin fórmula de juicio dentro de las 24 horas de su aprehensión. Si se justifica la aprehensión, continúa el proceso. Si no se justifica su aprehensión, la persona recupera su libertad. Adicionalmente, con el procedimiento directo, juzgamiento de delitos flagrantes menores en su sanción a 5 años, ha significado un ahorro del 40% de la carga procesal hacia los tribunales, porque ahora esos delitos los juzga el propio juez de garantías. Eso ha significado, solamente ese rubro, un ahorro de tiempo de funcionamiento de tribunales penales, que significa un ahorro de más de 7 millones de dólares en cuanto al costo de la justicia penal en nuestro país. El ingreso justamente de las causas penales se queda ya ante el juez de garantías cuando el delito es sometido a juicio directo, y esto se ha significado una reducción, como les decía, del 40% en la carga procesal de los tribunales penales de nuestro país. Sobre las unidades de flagrancia, también las estadísticas de productividad y de tiempos procesales son realmente muy diferentes al pasado. Antes del modelo de unidad de flagrancia apenas se producían 15 sentencias por juez al mes, hoy son 46, gracias también a las reformas procesales juicio directo. En tiempos procesales pasamos de 191 días de promedio de un delito flagrante. Imagínense, un delito flagrante, 191 días de promedio para ser juzgado. 25 días gracias al Código Orgánico Integral Penal y fundamentalmente al procedimiento directo. En cuanto a la calidad de la detención, tenemos que la población penitenciaria en nuestro país, o los procesos penales con detenidos, el 66% tienen sentencia y un 34% esperan una sentencia en un procedimiento penal ágil dentro de los 6 meses o un año que establece la Constitución para la caducidad de la prisión preventiva. Hasta aquí hago esta presentación. Quisiera tal vez que el señor fiscal general también haga sus comentarios y otras autoridades, antes de también pedirle al doctor Néstor Arbito que plantee 4 temas muy puntuales sobre reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, doctor Galo Chiriboga. Bueno, muchas gracias. Señor presidente. La Fiscalía, como pueden ustedes observar, se siente satisfecha del funcionamiento de este espacio
en el cual discutimos sobre política pública en materia procesal, en el caso nuestro penal. Los resultados sin duda son beneficiosos, no quiere decir esto que estemos absolutamente satisfechos, es posible que podamos mejorar. Nelson Arbito va a comentarles algunas propuestas que en materia de Código Integral Penal, la mesa en su conjunto va a presentar ante la Asamblea. Y esto no es que sea un demérito para el Código Integral Penal, todo lo contrario. En términos generales, el funcionamiento del COIP, como lo ha mencionado el presidente del Consejo de la Judicatura, es un resultado positivo, pero eso no quiere decir que sea perfecto y tampoco es posible muchas veces llegar a la perfección, pero sí perfeccionable, ¿no? Y por lo tanto, esas opiniones que el vocal Nelson Arbito va a presentar, perdón, Néstor, disculpa, vamos precisamente a consolidar una mejora en el sistema en su integridad, incluyendo temas relacionados a los delitos que se cometen en el mar. Simplemente un contexto general, nosotros tenemos 5 veces más territorio marítimo que lo que tenemos en nuestro territorio continental y por lo tanto amerita, ya lo venimos discutiendo desde hace algún tiempo atrás, la posibilidad de una cooperación mucho más directa de lo que es la policía marina o la policía guardacosta o de la Armada en su conjunto, para que tengan la capacidad, igual que la policía en el continente es el brazo en donde la atribución de la Fiscalía reposa en este organismo policial, que sea esa misma delegación la que permita a los marinos actuar en el continente, en la parte continental marítima del Ecuador. Hemos estado trabajando con ellos, también vamos a utilizar su capacidad técnica como peritos en delitos acuáticos. Eso nos va a permitir mejorar significativamente la pericia en varios de esos delitos, ¿no? No quisiera alargarme más, simplemente esperar la presentación del vocal Arbito. Gracias, presidente. Enseguida aprovecho para invitar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Lady Zúñiga. Buenos días con todos y con todas. Efectivamente, el día de hoy hemos hecho un recuento de cómo ha estado la aplicación de las reformas de justicia que se han realizado en nuestro país, un código integral penal que justamente nos da la posibilidad de que el sistema de justicia opere con la eficiencia que se tenía planteado. Tenemos varios datos importantes, como ya los ha planteado el presidente del Consejo de la Judicatura, todo el sistema de tecnificación que ahora tiene el sistema judicial implica también, por ejemplo, que durante el año 2015 se hayan evacuado cerca de 100.000 boletas electrónicas de encarcelamiento y de excarcelamiento. Eso es muy importante porque anteriormente las boletas podían llegar a tomar hasta 72 horas para que se hagan efectivos, es decir, una persona pasaba privada de libertad ese tiempo pese a tener ya una boleta emitida. Entonces, en ese sentido, hemos visto cómo se ha medido también la eficiencia. Ahora hemos reducido el tiempo a cerca de 4 horas del proceso en que una boleta se hace efectiva. Durante el 2015, eso nos ha permitido que cerca de 100.000 boletas entre encarcelamiento y excarcelamiento se pongan también en vigencia. Eso más todos los resultados que hoy ustedes han podido ver. Es decir, este trabajo coordinado, interinstitucional, nos está permitiendo garantizar que las políticas de seguridad tengan una real eficacia a través de contar con un sistema de justicia oportuno, eficaz y que llega cuando debe llegar. Eso, aparte de las demás preguntas que se quieran hacer al respecto. Muchas gracias. Y para continuar con la segunda parte de la presentación, el vocal Néstor Arbito, por favor. Buenos días con todas y con todos, señor presidente y autoridades del sector justicia. Sin prejuicio de otros temas que seguimos analizando en la mesa de justicia, un primer grupo de temas muy puntuales sobre la reforma al COIP y que se refieren para mejorar lo que ya se ha avanzado con el COIP. El primero de los aspectos, respecto al tema del delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se está proponiendo la eliminación del artículo 157 que se refiere a la gradación del daño psicológico. Ustedes saben que se lo califica en distintas etapas y estas etapas tienen relación con una pena impuesta.
sugerimos la eliminación de esta gradación, dejarlo para libre análisis y valoración del juez, facilitando así también la fase probatoria por parte de la Fiscalía y también los alegatos de defensa. Es decir, en base a los elementos expuestos ante el juzgador pueda ubicarlo dentro de un parámetro global de sanción, eliminando de que si es mínima, si es mediana o si es grave. Eso facilitará, como digo, sobre todo el ejercicio tanto de Fiscalía, de defensa y el análisis del juzgador. Respecto a la prescripción de contravenciones, como ustedes saben, todos los procesos son prescriptibles en su tramitología. Sin embargo, al respecto de las contravenciones, pese a que la pena máxima de contravenciones por regla general es de 1 mes, llegando en ciertos casos especiales hasta 3 meses, el COIP prevé que la prescripción o el plazo de prescripción de contravenciones sea de 1 año, siendo totalmente exagerado, excediendo por mucho el plazo máximo de sanción que podría tener una contravención. Es por esto que estamos sugiriendo una reforma del artículo 417 respecto al plazo de prescripción de las contravenciones e indicando que ésta no supere de 3 meses. En otras palabras, cambiar de 1 año el plazo de prescripción de las contravenciones en trámite sin obtener decisión, cambiarlo a 3 meses. Esto es un tema de administración, de gestión procesal muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. También respecto a la vigencia y control de la ejecución de la pena, estamos sugiriendo la eliminación del artículo 669, que se refiere a una atribución que tenían los jueces de garantías penitenciarias. Cuando se emitió el COIP, en el año 2014, se reformó el Código Orgánico de la Función Judicial y se excluyó esta función de vigilancia o supervisión para los jueces de garantías penitenciarias, dejando exclusivamente el juego legal, la legalidad de la permanencia o cambio de los sistemas. Por ejemplo, el juez de garantías penitenciarias es quien resuelve el cambio del sistema de rehabilitación, si es abierto, semiabierto o cerrado. Eso se queda en la esfera judicial y así lo mantuvo el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, el artículo 669 del COIP mantenía una función de vigilancia por parte de los jueces de garantías penitenciarias. Creemos que por organización institucional, y ya que la defensa del pueblo tiene esta atribución, mantenerlo dentro de la defensa del pueblo con el órgano rector que es el Ministerio de Justicia, y la esfera judicial exclusivamente para el debate de temas jurisdiccionales respecto de la ejecución de la pena. También en las lesiones de 3 a 30 días, básicamente el juego de las lesiones tenemos inferiores a 3 días eran contravenciones, mayor de 3 días eran delitos de acción privada y lo que excedía eran delitos de acción pública. Esto podía darse el caso que una persona, si tenía lesiones de hasta 3 días, podía ir y presentar la denuncia y tramitarlo vía contravención. Pero si excedía los 3 días, tenía que presentar una querella, por lo tanto caer en todo el gasto judicial y sobre todo muchas de las personas víctimas de lesiones omitían presentar esta querella y se generaba impunidad. Es por eso que estamos proponiendo que las lesiones de hasta 30 días se manejen bajo la figura de contravenciones. Por lo tanto, evitar la presentación de querellas y tramitarlas de oficio. Eso básicamente, presidente, en el primer grupo de reformas que estamos presentando hacia el COIP. Ahí vino de mediación, perdón, ahí vino de mediación que también anuncié que íbamos a compartir. Si les parece, muy rápidamente lo menciono. En el tema de mediación también lo analizamos en la mesa de justicia, porque igual analizamos no solamente los temas penales, sino la globalidad del funcionamiento del sistema. Y aquí constatamos algo muy importante. En los últimos 10 años apenas se crearon 5 centros de mediación. El Consejo de la Judicatura, desde el programa que inició de mediación en octubre del 2013 a diciembre de este año que terminó, 2015, se crearon 113 oficinas. Antes solamente había 5 ciudades con este servicio. Hoy tenemos 88 cantones en las 24 provincias ya con el servicio de mediación. Antes había solo 7 mediadores, hoy tenemos 133 mediadores. En 10 años se atendieron 28,000 casos en mediación. En 2 años hemos atendido 118,000 casos en mediación, 5,900 derivados en 10 años, es decir, procesos no penales, civiles principalmente, de familia, de laborales, que ya eran juicios que se convirtieron en procesos de mediación. 5,900 en 10 años, en 2 años, en 27 meses, se llevaron a cabo en cambio 44,000 casos, es decir, que salieron del sistema contencioso y fueron a un sistema de mediación. Y lo más interesante de esto es que el 84% de los casos que se instalaron en audiencia de mediación terminaron con acuerdos. Y esto nos lleva a este resumen interesante, ya no de la duración de todo el programa desde el año 2013, sino específicamente el año 2015. En el año 2015
el 20% de la carga no penal prefirió ir a mediación. ¿Sí? Las personas fueron y pidieron audiencias de mediación. Recordemos que en nuestro país la mediación es voluntaria, nadie está obligado a ir. Esto es cultura ciudadana. Ya se está generando cultura ciudadana en nuestro país de diálogo, de paz, de solución de conflictos a través del diálogo. Y de esos casos que se instalaron en las audiencias, es decir, que también vino la otra parte, no solamente alguien lo pidió, sino que la persona con la cual tiene el conflicto también vino y se instalaron las audiencias, el 85% llegaron a acuerdos de mediación, lo veíamos en la lámina anterior, 85%, es decir, hay 85% de posibilidades de resolver un conflicto cuando las dos partes se deciden a dialogar sobre su problema. Pero lo importante también es que ya representa el 8% de descongestión real del sistema el uso de la mediación. Los acuerdos que se logran ya representan el 8% de la carga procesal del sistema judicial ecuatoriano. Estos son estándares ya importantes. Esto quiere decir que hay un impacto de descongestión con el uso de la mediación y la cultura de diálogo en nuestro país. Pero algo adicional, de todas maneras, un proceso civil escrito todavía, aunque con la oralidad que entra en vigencia este año serán mucho más ágiles, pero un procedimiento escrito dura al menos un año. Lo que se resuelve en mediación dura máximo 15 días, porque son 1 o 2 audiencias máximo que se desarrollan en el lapso de 15 días, lo cual representa también un ahorro de recursos importante que lo estamos midiendo y en una próxima rueda de prensa les daremos a conocer todo el ahorro presupuestario que significa el uso del sistema de mediación para resolver conflictos en nuestro sistema judicial. Continuamos ahora con las inquietudes de la prensa y empezamos con Freddy Paredes de Teleamazonas. Gracias, señores miembros de la Mesa de Justicia. Yo quería consultarles el tema de los brazaletes electrónicos. Quedó pendiente para esta reunión, si ya se sabe la fecha que se van a empezar a utilizar y en qué casos específicamente. Muchas gracias. Ministro. Bueno, efectivamente nosotros estamos ya trabajando en una primera fase, que es la fase de pilotaje, que va a permitir hacer las pruebas del uso de los dispositivos. El artículo 522 del Código Integral Penal establece los casos en los que se puede utilizar el brazalete, el dispositivo electrónico. Por ejemplo, es una tipo tobillera, ¿no es cierto? Los casos son varios, uno que se trata de medidas de protección, es decir, para víctimas de delitos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, donde el dispositivo se le entrega uno al victimario y otro a la víctima para que efectivamente desde el sistema de monitoreo se pueda alertar cuando puedan estar cerca y generar algún tipo de vulnerabilidad a la víctima. Otro caso, por ejemplo, es como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Otro caso es para los arrestos domiciliarios de personas que superan la tercera edad o que tienen algún tipo de enfermedad grave que es difícil tratarla dentro de los centros. Y otro caso es para los sentenciados que cumplen un porcentaje importante de la pena, entre el 60 y el 80%. Ahí es muy importante aclarar que el dispositivo electrónico va a ser utilizado para estos casos que establece el COIP, pero que hay una población que por su nivel de peligrosidad jamás podrá utilizar este tipo de dispositivos. Entre enero y marzo haremos la fase de pilotaje, ¿no es cierto?, para verificar el funcionamiento de los dispositivos. Va a estar anclado al sistema de monitoreo EQ911, y de esa forma lograremos tener este protocolo de intervención donde todas las instituciones del sistema judicial, no solamente el Ministerio de Justicia, sino también el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública, tiene que involucrarse en razón de que es todo un sistema que obliga a todas las instituciones justamente a participar en la implementación de estos dispositivos. Importante tomar en cuenta que hemos analizado la población penitenciaria que podría beneficiarse. De toda la población que está dentro de procesos judiciales y que también están dentro del sistema penitenciario, hay cerca de 6.000 casos que podrían beneficiarse del uso de dispositivo. Importante, obviamente, aclarar que se va a hacer se estableció ya una hoja de ruta para dar prioridad en aquellos casos en los que será utilizado inicialmente el dispositivo. La fase de pilotaje para estos 3 primeros meses comprenden la utilización de entre 100 y 500 dispositivos. Continuamos con Cristian Hidalgo de TC Televisión. Perdón, autoridades de la mesa, muy buenos días. No sé si para profundizar el mismo tema y complementar, señora ministra, el anuncio que hizo el presidente de la República sobre el tema de las alternativas para los casos de demandas por pensiones alimenticias. ¿Cómo aplicaría, por ejemplo, en esos casos la implementación del brazalete electrónico
Y si nos puede ahondar un poco más en cómo sería esta posibilidad para que el Estado asuma el costo del pago de pensiones alimenticias y evitar que ellos vayan a la cárcel. Y para el señor fiscal, aprovechando también la presencia, no sé si en otro caso nos puede facilitar más datos. Se habla o se rumora, y quisiera ver si es que nos puede proporcionar datos, sobre el tema de que algunas personas también de las universidades estarían vinculadas dentro de este caso de falsificación de títulos. No sé qué datos nos pueda proporcionar. Muchas gracias. Bueno, respecto del tema de las estrategias que se están pensando justamente para hacer que la medida de apremio sea efectiva, quisiera poner en contexto toda la información. Tenemos cerca de 180.000 demandas por juicios de alimentos. De esas 180.000 demandas, más del 50% se han solucionado a través de un acuerdo entre las partes. De ese número de demandas, menos del 1%, una disposición de apremio, ¿no es cierto? Y hemos visto que esta medida de apremio está siendo efectiva cerca de un 70% de la población. Hay un 30% que está entrando y saliendo constantemente del sistema, que se está generando reincidencia en esos casos. Para esas personas justamente es que nosotros estamos trabajando en las estrategias para hacer efectivo que se cumpla esta preocupación que tenemos por el derecho del menor a ser alimentado. Este 30% de la población de apremio está entrando y saliendo al sistema, perdiendo su trabajo, sin cubrir la obligación, porque definitivamente el rato que pierde el trabajo no puede cubrir la obligación con el menor, y obviamente se está perdiendo la eficacia de esta norma. Por ello es que estamos trabajando en dos alternativas. La primera, que se puede utilizar para ciertos casos el dispositivo electrónico, el brazalete electrónico, y la otra es que en estos casos en los que se determine que por el nivel de reincidencia, por ver justamente la incapacidad que tiene la persona por no tener un trabajo formal de poder cumplir con la obligación, el Estado pueda asumir esa deuda a cambio del compromiso de cumplir una jornada laboral con el Estado y de esa forma poder hacer efectivo el pago de estas pensiones. No se ha presentado en ningún momento la posibilidad de eliminar por completo la medida de apremio, porque hay que tomar en cuenta que hay un 70% de efectividad. Lastimosamente, tenemos padres y madres, porque también hay mujeres dentro del sistema de apremio, que esperan a estar detenidos para cumplir con sus obligaciones, lo cual es muy lamentable. Pero estamos justamente viendo las medidas que nos permitan garantizar que se cumpla el derecho superior del menor de poder acceder a sus alimentos. Esas dos son las estrategias que se están planteando, una que en unos casos se utiliza el dispositivo electrónico y en otros que el Estado pueda asumir momentáneamente ese costo a cambio de la obligación del padre o la madre de cubrir ese gasto con trabajo con el Estado. ¿Había una segunda pregunta para el fiscal? Hoy los lunes para mí son terribles, pero hago un gran esfuerzo ya solo porque el presidente del Consejo me invita, pero los lunes para mí son desastrosos. La pregunta es, ¿había una investigación sobre la utilización de títulos profesionales falsos? Efectivamente, así es. En el caso de que sean abogados que han participado en audiencias con títulos falsos, además de generar la situación de una investigación penal sobre ese hecho, la utilización del documento falso, nos va a generar un problema, cuál es que, no siendo abogado, no podían intervenir en las audiencias y en los procesos. Por lo tanto, la consecuencia de eso será de que si hay abogados, que de hecho los hay, y que han intervenido en las audiencias, eso es lo que vamos a verificar, esas audiencias tendrían que declararse nulas, ¿no? No sé si lo puedo llamar así, como un rumor de que hay gente también dentro de las universidades que estaban vinculadas dentro de esta red de falsificación de títulos. No sé si ustedes tienen algunos datos, se ha identificado ya si existen o no instituciones educativas vinculadas. Este es un tema que se ha venido trabajando con la CENACYT. La CENACYT ha sido quien ha favorecido la mayor cantidad de esta información y se presume, sí, efectivamente, que pueda haber alguna persona vinculada dentro de CENACYT. Gabriela Castillo, de Diario El Telégrafo. Buenos días. Mi inquietud puntualmente puntualmente sería para el doctor Pazmiño. Quiero redondear el tema de los brazaletes, consultar dentro de la Defensoría también cómo actuaría para la ejecución de los brazaletes. No sé si podría indicarnos cuál sería el punto de acción desde la Defensoría, doctor. Esa inquietud, por favor.
Gracias. Bueno, ahora hubo muy buenas noticias. Las estadísticas que se han indicado demuestran de que la Administración de Justicia ha avanzado mucho en el Ecuador, pero una de las buenas noticias es esta, la utilización del brazalete, del dispositivo electrónico que establece el COIF, para determinar tres cosas que nosotros hemos venido impulsando desde la Defensa Pública, la utilización de esta medida cautelar. Primera, el descongestionamiento de los centros de rehabilitación social. Segundo, generar una nueva cultura jurídica en los juzgadores para que no exista un uso excesivo de la prisión preventiva. Y tercero, modernizar el uso de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Creo que el brazalete electrónico, a más de los casos en que ha explicado la señora ministra, debe utilizarse para delitos menores, es decir, para aquellos delitos que no tienen una pena superior a los 5 años. Analizábamos estadísticas también ahora en la Mesa de Justicia, por ejemplo, en el caso de tráfico de drogas en escala mínima, casi el 40% de las personas que estuvieron procesadas han sido ratificadas su estado de inocencia. En estos casos considero de que lo prudente es la utilización del brazalete electrónico, el dispositivo electrónico, cuando el juez no puede dilucidar adecuadamente si una persona que es detenida con droga es consumidor o es un microtraficante. Frente a esa duda, es preferible que el juez ordene la utilización del dispositivo electrónico hasta que la Fiscalía y el proceso evidencien otros mecanismos o otras evidencias para poner una sentencia. Se va a descongestionar mucho también las cárceles cuando las personas que pasan del régimen cerrado al régimen semiabierto o al régimen abierto puedan utilizar el brazalete electrónico para evitar que estas personas que aún no cumplen la totalidad de la pena puedan fugarse. Eso, si sumamos, todos estos casos van a ser muchos, miles de personas que adecuadamente utilizarán el dispositivo electrónico, reducirán el congestionamiento, el ingreso a las cárceles y sobre todo evitarán gastos excesivos al Estado. Escuchamos al presidente que el costo diario de una persona en cárcel es $15. El brazalete electrónico probablemente no supere los 5 o 6 dólares, que puede inclusive, en los casos de que esto sea posible, pagarse el propio procesado a quien se le ha puesto esa medida alternativa. Esto va a cambiar totalmente. Parece que no va a ser así, pero desde la Defensa Pública consideramos de que esto va a cambiar totalmente la cultura jurídica en cuanto a la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva. Juan Carlos No, Boada, Galo. Con todo afecto para el defensor público. A ver, nunca hay duda si una persona es consumidor o microtraficante. Eso está establecido en los procedimientos. Cuando una persona posee una cantidad mayor a la establecida por el CONSEP, ya no es un consumidor, es un microtraficante. Aquí hay que tener claro que nosotros en el país no procesamos a los consumidores, pero el que siendo consumidor comercializa está sometido a la ley. Y aquí un dato interesante que lo dio el ministro del Interior esta mañana: se han decomisado 16 toneladas para el microtráfico, 16 toneladas que según los cálculos que hizo el funcionario implican casi 600,000 dosis que se impidieron entren al mercado. Por lo tanto, hablemos las cosas absolutamente precisas. No quiero decir que el defensor no las haga, pero para los medios de comunicación es importantísimo esto. Es decir, en Ecuador no se procesa al consumidor, pero no tiene una prebenda el consumidor que sea también comercializador. Y si estamos hablando de 16 toneladas que están dedicadas al microtráfico, nos da la perspectiva de la importancia de que la justicia ecuatoriana opere en ese sector. Y por lo tanto, la Fiscalía en estos meses ha trabajado intensamente también con la policía para procesar adecuadamente. E incluso, quisiera decirles, se lo comentaba en un paréntesis al señor presidente del Consejo de la Judicatura, en uno de los centros forenses, concretamente en Cuenca, tenemos un espectrómetro atómico que permite establecer si esa persona detenida es o no consumidor a través de un análisis tecnológico.
Por lo tanto, ese debate que si ya no queda claro para los jueces o para los fiscales cuando uno es consumidor y cuando es micro traficante, pues creo que lo hemos logrado superar. Continuamos con Juan Carlos Boada del Radio Distrito. Buenos días a todos y a todas. Estoy en la parte posterior. Saludo la puntualidad con la que se inician estas ruedas de prensa y estamos acostumbrados a aquellas. Uno, un territorio geográfico, Cuenca, y por otro lado, también una expresión que dijo la doctora Lady Zúñiga. Ella dijo textualmente: esperó estar detenido para cumplir con el pago de las pensiones alimenticias. Un ciudadano, cuyo nombre lo voy a omitir, debía $8,000 por pago de pensiones alimenticias. Él fue privado de su libertad aquí en Quito y fue a pagar prisión preventiva por el espacio de 30 días en la ciudad de Cuenca. Y él, como otros, se quejaban de que van a un mismo sitio. Entonces, mi consulta es si es que en su momento o a futuro está previsto separar a las personas que por pago de pensiones tienen que ser privadas de la libertad de personas que por narcotráfico o por alguna otra razón pagan su condena. Gracias mil, qué gusto. A ver, ahí sí yo quiero aclarar, efectivamente van a un mismo sitio, a un mismo centro. Tenemos en Cuenca, por ejemplo, un solo centro de rehabilitación, un solo centro de privación de libertad, que es el Centro Regional Turi, pero el centro tiene varias etapas, ¿no es cierto?, donde es dividida la población penitenciaria. Entonces, yendo al mismo centro, donde iría, por ejemplo, una persona que está siendo procesada o sentenciada por delito, está totalmente separada del área donde están estas personas. Entonces, en ese sentido, aclarar y dejar muy claro que las personas que están detenidas por apremio no están en contacto con las personas que han cometido algún tipo de delito. Eso es muy importante. Otro tema que también quería ampliar respecto de la eficiencia en el uso de los dispositivos es que, por ejemplo, para que puedan tener una idea, en el tema de arresto domiciliario, utilizamos hoy por lo menos 3 policías para poder custodiar a esa persona que está bajo esta medida. Con el uso del dispositivo podríamos poder devolver a las calles, si se puede decir así, a esos 3 policías para que aporten a la seguridad ciudadana y también reducir totalmente el costo. El objetivo del uso del dispositivo electrónico tiene dos objetivos claros y específicos. El uno, efectivamente, garantizar la eficiencia, ¿no es cierto?, de los gastos en el sistema penitenciario, y el otro también garantizar la reinserción social y familiar de aquella persona. Hay delitos en los que no necesariamente el proceso de rehabilitación debe cumplirse dentro de un centro penitenciario, sino que también se puede establecer un plan de vida para ese privado de libertad sin que tenga que estar privado de su libertad en un centro penitenciario, sino que se limita su movimiento, su libertad a través de esta geocerca que se establece dentro del sistema de dispositivo electrónico, que, por ejemplo, en el caso de las personas que han incumplido sus obligaciones de alimentos, pueden hacer que vayan exclusivamente a su trabajo y a su casa durante el tiempo que dure la medida y que le permita cumplir con su obligación. Últimas 2 preguntas, Marieta Campaña de Diario Expreso. Buenos días. La primera pregunta, son 2 preguntas en realidad. La primera para el doctor Arvito. Las 4 reformas que usted ha mencionado, ¿se podría sumar la del doctor Galo Chiriboga por el tema de la Policía Marítima y alguna otra iniciativa que me parece que ya lo envió el Ministerio de Justicia a la Asamblea para completar un paquete de reformas, un tercero sería en este caso? Y la otra para el doctor Yal podría ser, si en la Mesa de Justicia se analizó este tema de los delitos que preocupan a los ciudadanos y por lo cual el Ministerio del Interior ha conformado una brigada para ocuparse de ese tema, que es robo a personas y a domicilio. Si se ha analizado cómo están las estadísticas, por favor. Efectivamente, las 4 reformas que hemos conversado hoy día son las 4 reformas en las que tenemos consenso, son las primeras. Hay otros temas que seguimos conversando, el tema que ha indicado el señor fiscal, también respecto a los delitos de tránsito, también una reforma muy importante que todavía tenemos que estructurarla bien, de la vigencia de la detención para comparecencia en audiencias, que es una figura distinta que la detención para fines de investigación. Entonces eso hay que dejarlo muy claro dentro de la normativa. Sobre todos estos temas estamos trabajando en equipos interdisciplinarios de todas las instituciones para generar una propuesta como sector. Sobre la siguiente pregunta, estaba buscando una lámina donde se grafican en tema penal las sentencias en materia de flagrancia. Ahí se evidencia que hubo 4.000 casos que fueron a procedimientos abreviados, alrededor de 4.000 casos. Normalmente esos casos están relacionados
con delitos contra la propiedad en detenidos en flagrancia y adicionalmente con una sanción menor a 5 años. En esos casos, ahora que hay el juicio directo, si no voy a juicio, si no me acojo al abreviado, que es aceptar mi responsabilidad frente a las evidencias que presenta la Fiscalía, por supuesto, frente a las evidencias, no sin evidencias, con las evidencias que presenta la Fiscalía, ahora hay una mayor tendencia del procesado a acogerse al sistema abreviado, donde se le reduce la pena por mandato legal y se produce también un procedimiento mucho más ágil, mucho más rápido. Este procedimiento abreviado, decía, se ha estimulado más su uso porque tenemos ya el procedimiento directo. Si no se acoge esa persona, igual va a ser juzgada en un procedimiento ágil. Más adelante está. Ese procedimiento más ágil es el que ofrece el procedimiento, aquí está, el procedimiento directo. Mira, de los delitos flagrantes, el 24.000 han ido a procedimiento ordinario, es decir, los que van hasta el tribunal penal. 16.000 han ido a procedimiento directo, es decir, cuando aplica el procedimiento directo, menos de 5 años y es flagrante, eso va a juicio directo. Eso va si es que el procesado no se acoge frente a las evidencias de la Fiscalía a un procedimiento abreviado en el que él reconoce sus responsabilidades. Ahí él tiene beneficios penitenciarios, ahí tiene beneficio de una reducción de la pena, o eventualmente incluso de la suspensión de la pena. Entonces, normalmente al procedimiento abreviado van delitos como el hurto, como el robo a personas. Vamos a analizar más detenidamente qué ha pasado ya con sentencia. Primera virtud, hay sentencia. Antes ni siquiera había, entraban y salían con una detención más sin sentencia. Con estos procedimientos ahora hay sentencia. Nosotros vemos en el sistema penal jurisdiccional, Fiscalía, Defensa Pública, jueces trabajando adecuadamente en el sistema penal, luchando adecuadamente contra la impunidad. La gente tiene sentencia. Lo que hay que revisar, y se quedó en analizar más detenidamente, es el seguimiento de esas penas reducidas. ¿Esas penas reducidas generan una rehabilitación en ese tiempo? ¿Hay reincidencia sobre esos delitos o no? Entonces vamos a analizar eso más detenidamente, pero en principio, más bien lo que vemos en las unidades de flagrancia es un funcionamiento adecuado del sistema procesal penal ecuatoriano con debido proceso, un adecuado procesamiento, Fiscalía, Defensa Pública y jueces que están despachando en tiempos óptimos ese tipo de delitos. Es el diagnóstico que tenemos hasta ahora sobre ese tema. Ante las apretadas agendas de las autoridades aquí presentes, agradezco a todos los compañeros de la prensa y a las autoridades y doy por concluida esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.